Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe. Episodio 13, Comedia Musical. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Hola a todos. Un episodio más del podcast el día de hoy. Y hoy tenemos nuestro episodio de Pop Culture, ¿no? Ya saben que de vez en cuando nos gusta hablar de alguna cosa que sea simplemente divertida, cosas que hacemos que nos gustan, hobbies que tenemos, ¿no? Entonces esperamos que esto sea algo que algunas personas puedan interesarse, puedan a lo mejor compartir sus propias experiencias con el tema o simplemente puedan aprender algo nuevo hoy. Entonces, le voy a dar el tiempo a Cinti para que nos introduzca nuestro tema de hoy. Ok. Pues el tema de hoy básicamente es musicales, los musicales que hay. Vamos a hablar como un poquito del teatro musical, ¿no? Un poquito de los musicales que hemos visto, ¿no? Los clásicos musicales hollywoodenses quizá. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema? ¿No? Porque siempre tratamos de decir porque es algo que nos gusta, es algo que disfruto mucho el teatro musical, o sea, realmente para mí ir al teatro cuando es un musical es como tiene muchísimo más, como que me entretiene más, pero también como que impacta más mis sentidos, quizás sea eso, ¿no? Como que impacta más mis sentidos en la música, las voces, las imágenes y todo lo que hay alrededor de esto. Quizá también me recuerda cosas, ¿no? Tanto de mi infancia de niña como de adulta, o sea, de joven, de adolescente. Entonces también está como esta añoranza, esta nostalgia, ¿no? Que crea en mí. Y bueno, finalmente creo que es un tema interesante que puede tal vez aportar algo para aquellos que nos quieran ver. Definitivamente hay obras de este tipo, comedias musicales, que son muy dignas, que son muy apropiadas para los niños, para los jóvenes, que incluso algunas traen mensajes importantes que podemos adaptar a nuestra vida, adoptar a nuestra vida. Y se han hecho muchas en referencia, por ejemplo, a personajes de la Biblia, a personajes, incluso hay una del libro Mormón, nunca la he visto, la verdad, pero Dice las canciones, ¿no? Pero sí creo que finalmente puede que traiga algo interesante en nuestra vida y al final, como lo hemos hablado en otro podcast, pues aspiramos a aprender igual de las cosas que pueden ser virtuosas, ¿no? Como la música, ¿no? Como el arte en diferentes escenarios. Entonces creo que también de ahí viene, ¿no? Esta parte, este tema, la elección de este tema. Así es, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar así como que de dónde nace nuestro amor o digamos que nuestras experiencias que hemos tenido, cómo es que nos empezó a gustar el teatro musical y los musicales en general, ¿no? Uh-huh. Cintia, ¿cuál puedes pensar que fue el momento en que dijiste, wow, este es mi mole? Creo que el momento fue cuando tenía 17 años, ¿sí? O sea, antes había experimentado cosas, no como ir al teatro, mi mamá nos llevaba al teatro, yo recuerdo que por lo menos una vez al año trataba de llevarnos al teatro, nos llevaba a ver orquestas, nos llevaba a ver sinfónicas, nos llevaba, o sea, a diferentes eventos culturales, porque a mamá siempre le ha gustado la cultura, entonces nos ha llevado. Pero no había visto una obra musical, o sea, es la realidad, o sea, habían sido obras de teatro más bien como comedias, como infantiles, pero más así, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera obra de teatro, así como comedia musical, fue cuando estaba yo viviendo en Wyoming, y entonces ponen la obra, ¿no? El High School Musical, literal, o sea, el musical de la prepa, y ponen El violinista en el tejado, ese año. Y entonces yo me acuerdo que dijimos, pues vamos a ir a ver, y nos fuimos, ¿no? A ver el tejado con chicos de prepa, ¿no? Pero la verdad, la apuesta estaba muy bien hecha, los chicos cantan padrísimo, cantaban muy bien, y la música, y como, ya sabes, ¿no? Como en las escuelas preparatorianas en Estados Unidos, o sea, hay chicos que aprenden a tocar violín y todo desde muy chiquitos, entonces está la orquesta de mismos estudiantes y los mismos que cantan, actúan y todo, entonces
la verdad fue para mí como el momento en que dije, wow, o sea, existe, no nada más puedo verlo en películas, o sea, puedo verlo en vivo. Y para mí fue como, marcó un momento en el que de verdad desarrollé como un amor, un amor, una apreciación grande por este tipo de arte. Y la verdad es que agradezco y aprecio muchísimo que vivir la Ciudad de México para mí es como muy, muy padre en ese contexto porque me da la oportunidad de seguir viendo, ¿no? Pero creo que ese fue el momento. ¿Sabes Para ti, qué? Yo o estaba, no, uh-huh. estaba pensando cuál fue el momento y lo interesante es que fue la misma obra, ¿no? Porque, y yo creo que hasta la fecha es mi obra favorita, El violinista del tejado. Yo he visto la película mil veces y he visto la obra varias veces. Pero la primera vez que la vi fue en un teatro de la comunidad, cuando estaba yo como estudiante de prepa también, en Idaho, ¿no? En Burley, Idaho, que es donde yo estudié un año ahí. Entonces, hay una ciudad cercana, como unos 40, 30 minutos, que tiene un teatro de la comunidad. Entonces la gente va y ahí se prepara para hacer una obra y lo mismo, o sea, tenía su propia orquesta, había 2 o 3 personas de la prepa donde yo iba que estuvieron en la obra y por eso fuimos a verla, ¿no? Entonces, pero, o sea, fue la primera vez que vi la obra así, venía a vida con música y con actuaciones y algo que pasa aquí en Estados Unidos, como tú dices, es que realmente la gente es está un poquito más preparada cuando viene a cosas musicales. Sobre todo yo creo que en lugares chiquitos como Wyoming, en Idaho, En pueblos, Utah. Uh-huh. porque no hay otra actividad, o sea, realmente no hay otro centro donde puedas ir a ver teatro. No hay otro lugar donde puedas ir a escuchar una orquesta, a menos que manejes 3, 4, 5 horas de donde vives, ¿no? Entonces, lo que tiende a suceder es que la propia comunidad crea Sus eso, espectáculos. Uh-huh. sus espectáculos dentro de su propia comunidad, ¿no? Y ahí siempre hay quien toca el piano, hay quien toca el violín, hay quien hace esto, que hace aquello, ¿no? Entonces, siempre hay una forma de que la comunidad se involucre en ese tipo de teatro y es muy divertido y está muy bien hecho, o sea, sobre todo para esa cantidad, esa producción que es pequeña, pero es un buen teatro, ¿no? Y yo creo que esa fue la primera vez y me encantó, o sea, de ahí me enamoré del violinista del tejado y hasta la fecha yo creo que es mi obra favorita. Sí, también es mi obra favorita, o sea, literal, porque fue el momento ajá, de descubrir que existía esto, o sea, toda esta combinación de, sí, mi mamá me lleva al teatro, sí, mi mamá me lleva a la orquesta, sí, o sea, como por separado, ¿no? Sí. Y ahora juntarlo en esto, y era así como, wow, ¿no? Y, y recuerdo que fui varias veces, o sea, yo incluso le decía a la gente, vamos otra vez, ¿no? O sea, sí, fui como 3, 4 veces, no me acuerdo cuántas fui, pero sí fui más de una vez definitivamente a ver la misma obra con los mismos chicos actuando, pero yo estaba ahí, ¿no? Con las funciones y me sentí como como que para mí fue un momento muy interesante porque incluso me sorprendía que jóvenes, o sea, tan jóvenes, pudieran montar ese tipo, o sea, esa calidad, ese nivel de calidad, que es lo que tú mencionas. Sí. Que es lo interesante aquí. Y eso fue lo que me hizo pensar, ¿no? Por ejemplo, esa investigación que estaba yo haciendo sobre el teatro musical y cuando llega a México. Porque realmente, o sea, como el teatro musical no es algo culturalmente hecho en México, ¿no? No es algo que nosotros como mexicanos tuviéramos antes de que existieran estas películas o estas musicales de Broadway o de Hollywood, ¿no? Porque no es natural, como no, realmente culturalmente no, o sea, incluso nuestras películas mexicanas, que son musicales de los 30, 40, 50, son más musicales naturales, ¿no? Por ejemplo, vamos con el mariachi, vamos a llevar serenata a la muchacha y por eso es que hay una canción en la película, ¿no? O estamos en la fiesta, bueno, toquen los mariachis y les canto, ¿no? O sea, algo que podría pasar en la vida real, pero no es como, ¿no? Singing in the Rain o una cosa así donde te pones a bailar y a cantar en la lluvia, o sea, no. Lo más parecido, algo así, es una película de Enrique Guzmán con Angélica María que se llama Mi vida es una canción. Y estaban jovencísimos los dos
a principios de los 60, van como en un camión juntos o en un tren, no me acuerdo bien qué era, y de repente como que empiezan a soñar y en sus sueños se ve como van cantando y bailando y como van haciendo la historia a lo largo de las canciones, ¿sí? Sí. Pero es como lo más parecido que hay, o sea, realmente no hay así. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Singing in the Rain, ¿sí? Como película se me hace, nunca lo he visto en teatro, pero se me hace buenísima. Y todo lo que es el contexto de la película, o sea, prácticamente todo es cantado, o sea, sí hay partes donde hablan, pero todo va hacia La hablar. gran parte es cantado y bailado. Así cantado. Esa es una de mis favoritas. ¿A ti cuál de tus musicales, así viéndolos en películas, te gusta mucho? Mira, el primer musical que vi en película y que hasta la fecha lo tengo, yo no soy de comprar películas, pero el que lo tengo es una película de Doris Day que se llama Calamity Jane. Es de una chica, nunca lo he escuchado, te lo voy a prestar un día de estos, o lo vemos cuando vengas el próximo año. Pero es de una chica de un pueblito que le gusta disparar pistolas, siempre anda a caballo y todo este chisme, ¿no? Y pues es como ayudante del sheriff y todo el mundo la trata como si fuera un muchacho, ¿no? Como si fuera un chico, ¿no? Entonces no la toman en serio como mujer, ¿no? A veces, ¿no? Y ella está muy enamorada del capitán, de un capitán ahí. En general, o sea, el chiste es que entre canción y baile y todo el chisme, pues eventualmente ella ya se, o sea, encuentra realmente la persona en la que la acepta como es, la que la entiende, todo esto. Y el capitán pues encuentra a otra persona, pero el punto es la música, los bailes, ¿no? Está muy bien actuada, muy bien producida, es muy chistosa, ¿no? Es un producto de su época, obviamente, también, ¿no? Como muchos de estos musicales que sí, que ¿no? son de esa época. Otro de mis musicales favoritos, suena muy bien, habría que verlo, y me recordó mucho a Annie Get Your Guns, que es la de... es de ese estilo, o sea, es un poco como entre western y musical, ¿no? Yeah. Y yo, por ejemplo, otra de mis favoritas es esta de Siete novios para siete hermanos. Es como bien antigua y es chistosa. Bastante problemática, pero entretenida. Sí, no, pero está entretenida, o sea, y obviamente bailan padre, cantan padre. Básicamente tenemos un montón de musicales de aquellos años que se hicieron producciones en película, pero también se hacían en producciones en teatro, ¿sí? Sí. Luego venimos a México, donde lo que platicábamos un poco ayer en estos días era que pues estaban las películas estas que nada más proyectaban la escena del teatro, ¿no? La escena de la canción, y eran como números, ¿no? Como montame un número. O sea, lo que le llamaban el teatro de revista, ¿no? Que fue realmente lo que existía en los 20, en los 30, en los 40, ¿no? Era más como un número, no necesariamente con una narrativa, sino simplemente era como una pequeña historia dentro de la canción, pero y actuada de alguna forma, pero era un número por número, o sea, no era un conjunto. No había nada, no era un conjunto de como de escenas. No, y había cómicos entre el medio, o sea, era un show, ¿no? Era un show y había canciones, y algunas actuadas, algunas bailadas, ¿no? De hecho, muchos de los actores de aquellos años empezaron en esos teatros y después se fueron al cine, ¿no? Exacto. Y hacían ese tipo de cosas. Ya, entonces, pero realmente el teatro musical tal cual no empezó en México hasta los 50, ¿no? Como hasta principios, mediados de los 50 fueron cuando las primeras comedias musicales empezaron a producir, la gran mayoría por gente como Manolo Fábregas, ¿no? Que fue uno de los primeros que trajo de los pioneros. Pioneros de la comedia musical en México. Y él también hizo El violinista del tejado. También, ¿no? Que fue el violinista del tejado. Y hubo muchos más, luego se trajeron obras de otras partes. Por ejemplo, yo no sabía, pero mi investigación es la de una obra muy famosa en los 70s que se llama El diluvio que viene. Sí. El diluvio que viene fue así como un exitazo, fue el primer gran exitazo de la comedia musical en los 70s, ¿no? Y yo pensando que a lo mejor era mexicana la obra o americana y se había hecho, no, pero es una comedia de hecho italiana, es una comedia italiana que se hizo muy, muy famosa en México y que hasta la fecha es una de las comedias que ha tenido más éxito y que a la gente le ha gustado más, ¿no? En todo ese tiempo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, esas son algunas y otras que se han traído de otras partes del mundo. De hecho, otro dato interesante que escuché dentro de mi investigación es que el Fantasma de la Ópera, de hecho, fue creada en México primero. O sea, a alguien en México se le ocurrió, vamos a hacer la obra del Fantasma de la Ópera, e hicieron una obra del Fantasma de la Ópera, tipo musical. Y Andrew Lloyd Webber, que fue el que creó el Fantasma de la Ópera como lo conocemos ahora, del estilo Broadway, escuchó y algo de esta obra, y fue lo que lo inspiró a él a escribir su Fantasma de la Ópera. Pero primero se hizo y se produjo en México a su propio estilo, ¿no? Pero Eso es un dato curioso, interesante. Sí. No. Sí, y tenemos estas figuras que yo sé que Silvia Pinal hizo teatro musical en algún tiempo. López Tarso, ¿no? Sí. Julissa, con la de Vaselina, que se ha hecho un millón de veces. Julissa de hecho hizo varias traducciones de las obras musicales, incluyendo obviamente Vaselina, para traerlas a México. Otra persona que ha sido importante en el teatro musical es Lolita Cortés, que sería no mencionar, o sea, Lolita Cortés ha hecho muchísimas obras, y es una de las figuras más representantes del teatro musical en México. Sí. Yo creo que de los 90 para acá, definitivamente, ¿no? Y de hecho yo estaba escuchando que hubo un tiempo que el teatro musical se dejó de producir en México, ¿no? En los 80s, o sea, como entre mediados y finales de los 80s, hubo así una época en la que no, y hasta mediados creo de los 90s, cuando Lolita Cortés es la que regresa con La Bella y la Bestia, es que empieza otra vez como el renacimiento del teatro musical de México, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, es una de esas personas. De esas personas. Y yo he visto teatro musical, fíjate que en México, desde que yo llegué a la Ciudad de México, he visto teatro musical, porque me gusta mucho el teatro musical. Entonces, llegué hace más de 17 años, entonces he visto, le digo a Rodolfo, mínimo una vez al año, quiero ir a ver una obra de teatro. Y entonces empezamos a ir, nos tocó ver El violinista del tejado, vimos Los Miserables, vimos La Bella y la Bestia con Carlos Rivera. De hecho, fue la primera vez que vi a Carlos Rivera en vivo, ¿no? Vi también, tuve la oportunidad de ver Mamma Mía. Creo que tú me acompañaste cuando fuimos a ver Los Miserables, ¿cierto? Sí, esa fue la primera vez que fui a ver una película, una producción mexicana de Broadway. Fue cuando fui a ver Los Miserables contigo y con Rodolfo. Entonces me acuerdo de esa primera vez y yo no sabía qué esperar realmente en la producción, pero yo creo que hasta la fecha es la mejor producción de una obra de Broadway que yo he visto, ¿no? Entonces, pues estuvo muy bien hecha y yo creo que, digo, no le pedía nada a una obra aquí, o sea que realmente, Las producciones son muy buenas, o sea, la verdad yo no me puedo quejar de ninguna, las de las que yo he visto, ¿sí? Y, por ejemplo, vimos José el Soñador la primera vez que nosotros estábamos aquí la vimos, hace como 10 años, 15 años, no sé, una cosa así, y la vimos con Lolita Cortés. Lolita Cortés era la narradora, ¿sí? De la obra de José el Soñador en aquel tiempo. Recuerdo que me gustó mucho José el Soñador en aquellos años, y luego pudimos ver otras obras, ¿no? Aquí en México hemos visto otras, hemos visto también a Lolita Cortés, la vimos de Peter Pan, estuvo de Peter Pan, ella era Peter Pan. Entonces, todo Pan. Sí. Entonces luego ya empecé a llevar a mis sobrinos, porque me acuerdo que la primera vez que yo invité a mi sobrino a ir a ver la obra musical, me dijo, yo no voy a ir a ver una cantaleta, tía, o sea, por favor. Y entonces yo le dije, ok, está bien, si no quieres ir, no vayas. Esa fue cuando fuimos a ver la de La Bella y la Bestia. Y después, como a los años, empezamos a ir otra vez, o sea, fuimos a ver otra cosa y ya quiso ir. Y entonces empezamos a llevarlo y ya quería ir, ya a todos los que quería ir. Y entonces dice, ¿por qué no fui la primera vez que me dijo? ¿No? O sea, ¿por qué no quisiste? ¿Por qué no quisiste? ¿No? O sea, y la verdad es que sí, o sea, se la pasaban muy bien. Ya cuando estaba su hermana aquí, nos íbamos los 4 a las obras. Entonces, vimos Línea de Coro, vimos una mexicana, que es una producción y todo mexicano que se llama Si nos dejan. Creo que la escuché. Años aquí.
Sí, producción muy buena, precisamente ese día que fuimos estaba Irma Dorantes ahí, porque estaban haciendo como un homenaje a Pedro Infante, no sé qué. Entonces los muchachos estaban felices, ¿no? Se fueron a tomar su foto con Irma Dorantes, con la Tucita, ¿no? Porque también llegó esta actriz que hacía de la Tucita cuando era niña. Sí. Y entonces, bueno, al final disfrutamos mucho, ¿no? Esas etapas. Sí. Entonces, bueno, el teatro musical como quiera, lo hemos integrado como por lo menos una vez al año de poder ir. Sí. Y es algo que hemos llevado a nuestros sobrinos y ahora que están nuestros niños también lo hemos estado llevando. Sí, no, los llevaste a ver otra vez la de José el Soñador. José el Soñador. Sí, fuimos cuando Rodolfito, mi hijo menor, tenía 1 año, lo llevamos a ver El Rey León y Carlos Rivera estaba del Rey León. Uh-huh. Y ahora fuimos a ver, la última que fuimos a ver fue la de Carlos Rivera haciendo José el Soñador. Y la verdad es que la historia es buenísima y como que esta vez que la fui a ver tuve una sensación muy diferente a la primera vez que la vi. Y la parte, no sé si porque la producción, la traducción, porque decían que esta era la traducción original de Culisa, la que usaron en esta última, ¿sí? Okay. Es lo que escuché o lo que leí por algún lugar. Y esta traducción está, a mi parecer, como más llegadora. Entonces, hubo momentos en la obra, literal, que yo lloré, ¿sí? Lloré como con ese testimonio de, sí, Dios, o sea, Dios está ahí, confía, ¿no? Y esta partecita de, José confía, no pierdas la fe, ¿no? José confía, sonríe otra vez, ¿no? Esa partecita, nunca te rindas, vuelve a luchar, ¿no? Sí. ¿No? Dice en la Biblia que triunfas al final, ¿no? Entonces, esta partecita como que, y nos quedó a todos, o sea, mis hijos lo cantaban ese pedacito, yo también. Y me hacía como esta sensación de, claro, confía en Dios, ¿no? Confía en que Él te va a ayudar, confía en que vas a salir adelante, de que Él ya ganó la batalla, de que si estás en esas situaciones porque te vas a levantar, o sea, pero sí es que es ver como una perspectiva más eterna. Entonces, sí hubo momentos en la historia en los que sí, la verdad, sí sentí como esta sensación de claro, la confirmación de cierto, es cierto, confía en Dios, confía en el Dios de Israel, confía en, o sea, como muy, muy fuerte. Entonces, como que esta vez me pegó la obra de otra manera y sí la disfruté desde el ángulo un poquito más religioso, quizá más espiritual, pero sí fue muy bonito. No es que, o sea, digo, yo siento eso con muchas historias, yo siento que para eso están hechas las historias están para enseñar, o sea, cuando son buenas historias, cuando tienen un buen mensaje, nos enseñan cosas, nos inspiran, nos ayudan a vernos reflejados, nuestras propias experiencias, nuestros propios sentimientos, y cuando es algo que es bueno, yo creo que siempre podemos tener esta conexión, ese tipo de experiencias con esas cosas, ¿no? Con el arte, de alguna forma, y que muchas veces es inspirado. Yo creo que aún cosas como el teatro musical pueden tener eso, ¿no? Sí. Y eso es lo que, porque por ejemplo aquí yo he tenido la oportunidad y no he tenido la oportunidad de ir a Broadway, no, porque pues, estás al otro lado del país, ¿no? Pero Utah tiene muy buenas producciones y hacen muy buenas, no hacen un buen trabajo de tener teatro constantemente, no solamente porque normalmente cada prepa prepara sus propias obras todos los años, sino también porque hay teatro profesional aquí, ¿no? Hay por lo menos 2 teatros que siempre tienen obras de teatro. El más grande creo que es el Hill Theater, y tengo de hecho una hermana en mi barrio que hace los vestuarios ¿no? Que ayuda a hacer los vestuarios de todas las obras, y cada 3-4 meses cambian de obra, ¿no? Y normalmente, y hay 2 salas en el teatro, las 2 salas están constantemente con diferentes obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita está el Singing in the Rain, y no me acuerdo qué otra está ahí ahorita, pero te digo, aquí he visto desde Peter Pan, Newsies, She Loves Me. ¿Has visto alguna vez esta de She Loves Me? Uh-uh. Lo interesante, por ejemplo, de She Loves Me, que es una de mis obras favoritas, esa obra está basada en otra obra, que es una obra húngara, que se llamaba Perfume o Perfumerie, no estoy segura cómo se pronuncia,
luego que fue escrita como en los 30. Luego, esta obra inspira una película de James Stewart que se llama The Shop Around the Corner, en los 40, ¿no? Y luego esta película de los 40 inspira la obra de teatro llamada She Loves Me, que se creó en los 60, ¿no? A su vez, esta obra, bueno, la obra o la película de James Stewart inspira You Got Mail, ¿no? De Meg Ryan y, sí. ¿no? En los De 90. Hecho, de hecho, es el mismo nombre, The Shop Around the Corner. Pues su tienda se llama The Shop Around the Corner, ¿no? Entonces, lo que te digo, es como todas las historias, muchas de las historias inspiran otras. Muy, muy bonita, ¿no? Y muy limpia y digo, muy así, ¿no? Pero digo, es una de mis obras favoritas. La música también es muy bonita. Entonces, la recomiendo si alguna vez la ponen por ahí, ¿no? Súper. Hay que estar conscientes de que hay obras que no son para toda la familia, ¿sí? Porque a lo mejor los temas son un poco más fuertes, el tipo de contexto es un poco más como para adultos o adolescentes. Entonces sí es importante como informarse primero, ¿no? De qué es lo que más o menos va a pasar para que entonces sepas si llevas a tus hijos niños o los llevas a adolescentes o vas tú nada más a verla o de plano dices, no, sabes que no, esto no va ni conmigo, no, puede ser. Sí. ¿No? La obra de teatro musical que yo no consideré como para toda la familia fue la última puesta en escena que hicieron de Jesucristo Superestrella. ¿En serio? Sí, o sea, porque yo vi Jesucristo Superestrella en película y yo esa era la idea que tenía de Jesucristo Superestrella, ¿no? Entonces voy a ver Jesucristo Superestrella en la puesta en escena ahorita, estaba Enrique Guzmán, estaba yo emocionadísima de ser Enrique Guzmán, que sea en puesta en escena, Yair estaba también y otros, ¿no? Entonces estaba yo emocionada de ir y fui, y cuando veo, como hay una parte, o sea, la adaptación que hicieron, hay una parte en donde como que hablan de toda la maldad del mundo, y es como todo destrucción, todo así, o a lo mejor era incluso futurista, o sea, ¿no? Entonces era como de todo está destruido, todo está feo, y llega Jesucristo, ¿no? Superestrella, pero adaptada aquí. Entonces, como imágenes así como de muerte, era como una muerte más fea. Cruda. Más cruda y como escenas como un poco eróticas, ¿sí? Como en las imágenes que proyectaban, ¿sí? Entonces la realidad es que cuando yo vi toda esa imagen, o sea, yo no fui con mis hijos a verla, fui nada más con mi esposo, pero sí fue así como, no, o sea, esta obra definitivamente no es para toda la familia, o sea, está como mucho, la adaptación está como puesta a un nivel de adultos, no, ni siquiera diría yo de adolescentes, ¿no? Dependiendo la edad y el criterio de los adolescentes, pero no se me hizo como tan adecuada por la adaptación, no por la obra como tal, porque la obra como tal no es... Sí, no tiene nada así. Qué interesante. Sí, pero bueno, eso es parte del arte, ¿no? También la gente con la interpretación y la adaptación que cada grupo hace. Entonces, eso también a veces hay que tener un poco de ojo ahí. Sí, por eso es que digo, o sea, sí, el tema es Jesucristo, o sea, digo, ¿no? pero, pensarías tú. Generalmente las obras como para que lleves a toda la familia son como más como basadas en algo de Disney, ¿no? Como Peter Pan, como La Bella y la Bestia, como El Rey León, o sea, no hay pierde ahí, ¿no? Es como más, ¿no? Pero ya otra obra en otro contexto sí creo que sí tendrías primero que ver como reviews y a informarte bien de cómo está el asunto para decidir si es algo con lo que vas con tus hijos o mejor te esperas a que estén más grandes, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que es difícil para mucha gente ir al teatro seguido, ¿no? Es porque el teatro es caro. O sea, por eso es que ir al cine es mucho más común, ¿no? Dices, bueno, voy al cine, sí me voy a gastar, yo qué sé, unos 400 pesos, 500 pesos, ¿no? Y el cine aquí está muy caro, o sea, muy caro en el contexto de que pues estás acostumbrado a ir a, no sé, 20 pesos, 50 pesos, ¿no? 55. Ahorita el cine está alrededor de 100 pesos la entrada, más, pues si quieres comprar algo, lo que sea. Sí, ya si vas con una familia de 5 o 6, o sea, ya te echas incluso los 1,000 pesos en una ida al cine. Sí, nosotros, por ejemplo, nos gastamos cada vez que vamos al cine mínimo $50.
Eso es mínimo, o sea, desde 60 hasta 70, hasta $80, porque aquí las entradas al cine, pues igual, siguen siendo más caras que en México, pero pues digo, o sea, vas los días que es más barato o lo que sea, pero de eso, o sea, de gastarte 50, $70 para para llevar a toda la familia al cine, a gastarte 100, $150 por persona para ir a una obra de teatro, pues sí hay una diferencia. O sea, por un boleto te llevas a toda la familia, que por un boleto solo entras tú, ¿no? No, y me queda claro, o sea, obviamente no es algo que puedas hacer todo el tiempo, bueno, hay gente que sí pueden, me queda claro también, pero digo, para los simples mortales que en general vivimos más o menos, no es algo tan viable hacerlo constantemente, creo que es como un lujo, sí, no es una necesidad, es claro. Sin embargo, yo sí pienso que vale la pena darte esta oportunidad, esa experiencia, lo más que puedas. O sea, tampoco tienes que endeudarte para ir al teatro. O sea, me queda claro que tampoco es el objetivo de esto. Pero si tienes la posibilidad, yo creo que sí vale la pena. Vale la pena darte la oportunidad de ir porque es una experiencia diferente. O sea, no se vive igual que ir al cine, no se vive igual que ver una película o ver un musical en tu televisión. O sea, no es la misma experiencia. Los sentidos, como decía al principio, son distintos. O sea, estás escuchando la orquesta, esta es la orquesta en vivo, ¿no? Estás escuchando las voces en vivo, estás viendo las expresiones de los actores cerca de ti. O sea, a lo mejor no súper cerca, pero relativamente, ¿no? Y tienes estas sensaciones también del público, ¿no? Porque también tener público, ¿no? Que las respuestas de las personas, ¿no? Claro. Ante estas cosas, como que todo esto es como una experiencia muy diferente. A simplemente ver una película, ¿no? Sí, aunque sea un musical. Sí, entonces definitivamente está eso es lo que lo hace que valga la pena, ¿no? Por lo menos experimentarlo de vez en cuando, ¿no? Sí, o sea, eso también me queda claro. Por ejemplo, no sé si en México se puso, o si Disney Plus de México, por ejemplo, puso la última obra que ha sido muy, muy famosa aquí, que es la de Hamilton, ¿no? Entonces, es una obra que es como de rap, es de rap, pero sobre todo los fundadores de América, ¿no? ¿No? Que es la única obra a la que podría quizás convencer a todos mis hijos y a mi marido de ir felices a ver, ¿no? Entonces, el día que venga, que ya ha venido un par de veces a Utah, de acuerdo que regrese otra vez a Hamilton, iremos, ¿no? Irás a verla. Irás con los niños. Yo no la he visto, voy a checar si está. Luego veo que hay algunos musicales, pero varios ya los vi, entonces no me he metido a ver últimamente si hay más. Checa si puedes ver la de Hamilton. Definitivamente yo creo que no es necesariamente para niños pequeños, aunque a mis hijos les encanta porque es toda rapeada. No, tiene algunas canciones normales, pero tiene mucho rap. Y esto es muy interesante, está muy bien hecha, está muy bien producida, dice muchas cosas muy rápido por el rap mismo, ¿no? Entonces te recomiendo que le pongas subtítulos. Digo, si la quieren experimentar, se las recomiendo, ¿no? Es el soundtrack que ponemos cada vez que viajamos a cualquier parte. Nos echamos todo el soundtrack de Hamilton. Ok, entonces te voy a hacer una pregunta, ¿no? Vamos a Rapid Fire. Yeah. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué obras recomendarías? Ya recomendaste esta del Hamilton, ya recomendaste esta otra del She Loves Me. She Loves Me. Yeah. Pero no solamente en obras, sino si a lo mejor la vieran en película, ¿cuál agregarías a esa lista? A esa lista, yo creo que si no han visto Singing in the Rain, los que no han visto Singing in the Rain, tienen que verla, aunque sea en película. Si alguna vez hacen la producción y está en teatro, pues vayan también a verla. Pero si no, por lo menos la película, échensela. Y me parece, por ejemplo, que en Netflix está la obra de teatro de Newsies, ¿no? Está hecha la película, hay una película de Disney que se llama Newsies, que es el musical normal, pero también está en Netflix la película, el teatro, la puesta de teatro de Newsies, y también vale mucho la pena a mí, que me movió mucho.
la última vez que la vi aquí en la producción local. Um, pero pues eso es como de luchar contra lo que es injusto, ¿no? Y es realmente tener que salir adelante con lo que tienes y no darte por vencido. Y entonces yo creo que esas dos son también de mis favoritas. Ok, muy bien. Pues yo agregaría a la lista que ya comentamos, agregaría que pueden ver La novicia rebelde, que mucha gente ya la ha visto, pero yo recuerdo que nosotros la vimos con amigos que nos invitaron a verla la primera vez y yo nunca la había visto. Yo tenía como, no sé, como 16, 15 años. Me acuerdo que me gustó muchísimo La novicia rebelde. Entonces, y este mensaje de podemos salir adelante, ¿no? Y todo es una película muy linda. Y la de Funny Face me gusta. Funny Face es bueno. La de Hello Dolly. La siguiente pregunta es, ¿qué obra te gustaría ver que no has podido ver todavía? ¿Sabes la que tengo muchas ganas de ver y no la he podido ver? Es la de Wicked. La de Wicked. Dicen que está muy buena. Yo no la he visto. No la he visto y sí tengo muchas ganas de verla. Entonces, esa es la que me gustaría ver. Yo creo nosotros estamos queriendo ver la de Aladdin, que está aquí. Está ahorita en México, ¿no? Está en México, la Broadway. Y si yo pudiera ver una que no he visto, que tengo muchas ganas de ver, precisamente es La novicia rebelde. No, yo no lo he visto como obra nunca. La trajeron a México hace algunos años. Y la verdad sí se me antojó, pero no pudimos ir en esa época y fue una temporada corta porque ya cuando quise volver a ver ya no estaba. No, pues sí. Bueno, para los que no sepan, para aquellos que no sepan, Cintia en otra vida tuvo una carrera de diseñadora de modas. Una vida paralela. Una vida paralela. Cintia estudió diseño de modas, ¿no? Y digo, estudió corte y confección antes de eso, o sea que Cintia por mucho tiempo se dedicó a ese tipo de cosas, ¿no? Del diseño, a crear vestuarios y cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que una de tus metas en esa época era crear vestuario para obras de teatro, ¿no? Pues digo, si tuvieras la oportunidad de hacerlo, ¿cómo qué obra te hubiera gustado hacer? Creo que tal vez Violinista Tejado, tal vez, o una de Disney, ¿no? Algo así como... sí. O incluso una obra original, a lo mejor, porque entonces llegas a diseñar todo el contexto, sí, ¿no? Sí, sin tener algo imprevisto o algo que hayas visto que dices, bueno, a lo mejor se puede usar lo mismo. Es interesante porque te digo que hay una hermana en mi barrio que se dedica a hacer mucha de la obra. Y lo que ella me decía, que ellas trabajan tan rápido, que tienen que trazar tantos vestuarios tan rápidamente, porque cambian las obras, te digo, cada 3 o 4 meses están cambiando de obras. Pero como ellas son las costureras, ellas son las que hacen estos, pues lo mejor que pueden van y lo hacen, ¿no? Y copian muchas cosas que ya se hicieron antes, ¿no? Sí, pero yo creo que, digo, no tengo nada en copiar, yo entiendo que hay cosas que ya se hicieron, ya están bien hechas, entonces ¿para qué hacerla diferente? O sea, la verdad, o sea, a mí me queda claro, pero sí creo que si vas a atreverte a hacer, o sea, como productor, ¿no? Hablando de un productor, si vas a atreverte a hacer algo, traer una historia que ya sabes que cumple, que la gente le gusta, que ya sabes que la gente va a ir a ver, pues entonces creo que traer esta parte de la creatividad, ¿no? Al vestuario, a la adaptación, a todo, sí valdría la pena, ¿no? La arreglo musical, a lo mejor cambiar un poco algunas cosas, o sea, no sé, o sea, sí se puede hacer mucho, pero obviamente eso lleva más tiempo, más dinero, más a lo mejor contratar gente un poquito más experimentada en ciertas cosas. Entonces, sí, todo eso encarece un producto. Exacto. Y entonces lo que yo creo que mucha gente se queja, ¿no? Porque realmente no entienden por qué una obra te lo hace tan cara. Pues es que tienes que pagar un montón de gente, tienes que pagar un montón de cosas. Cada noche se tiene que pagar al de la luz y al de las cestas y a los músicos y a los actores, ¿no? Entonces, pues. Entonces ya para cerrar nuestras preguntas de la noche, ¿cuál sería una obra? Yo creo que si no pudieras ver ninguna otra, tuvieras que ver la misma todo el tiempo, ¿cuál obra de teatro o cuál musical verías? ¿No? Una y otra vez. Una y otra vez. No. Está chistoso. La pregunta me gusta, pero creo que
a lo mejor soy como muy de lo que funciona, de lo que ya me gusta, lo vería muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que me iría ya sea por El violinista del tejado, que sí la puedo ver y ver y ver, o por José el Soñador, ¿no? Creo que esas dos serían las que siempre volvería a ver, las puestas en escena que sean. Definitivamente sería El violinista del tejado. Para los que no la han visto, y esa es mi recomendación, yo creo que la última recomendación, para los que no la han visto, no solo en obra, pero el musical, ¿no? Que vale la pena verlo, ¿no? Si nunca la han visto, si no saben la historia, véanla, porque realmente es una historia muy, muy bonita. Pero aparte de esa, yo creo que sería She Loves Me, ¿no? No, es una comedia romántica de enredos con una música muy bonita, pero es charming, ¿no? Y me hace sentir bien. Y entonces por eso yo creo que esa sería no, y a mí se me antoja un montón verla. Disfruten el arte, disfruten las cosas que Dios ha permitido e inspirado a la gente a crear y aprendan de eso. Yo creo que ese es el mensaje de esto. Sí, y que ojalá que en México se siga produciendo buen teatro y yo creo que a pesar de las deficiencias que puede tener México para las cosas artísticas, al mismo tiempo hay mucha gente con talento, con mucho deseo de hacerlo y yo creo que sigue siendo uno de los lugares más grandes para el teatro en toda Latinoamérica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima.